que ha organizado estos eventos sobre el 68, a los 50 años del 68. No te tardes con la coca, No. Ha habido ya varias actividades, pero estamos empezando una de las grandes actividades con la presencia aquí de nuestros queridos compañeros Argel Gómez Concheiro, aquí presente, y Paco Ignacio Taibo II. Yo les pregunté cómo los presento y me dijeron como Argel y Paco, porque Argel naturalmente porque es chaval, es menos conocido, pero ya lo van a conocer seguramente. Entonces están aquí Argel y Paco y vamos a empezar. Gracias por la presencia de todos ustedes, de todos los estudiantes de aquí, de las autoridades universitarias y de toda la gente que no es de la universidad pero que está aquí presente. Yo tenía miedo, le digo a mi comadre Susana Rapo, que está aquí llegando, no vamos a llenar porque es viernes, en CEU matan clases los de economía y además huele a tiene un tufo de puente, pero no, aquí estamos. Pero ella quiere decir algo, Susana. Sí, hay mucha gente fuera, jóvenes, y tenemos que resolver porque ya como que está pesada ahí la entrada. Entonces yo propondría que hay muchas personas afuera, está diciendo Susana. Bocinas o algo que saquemos para que la gente pueda escuchar, porque si no puede haber un problema allá afuera. Pero en la mejor tradición democrática, pues aquí caben sentados en el suelo, muchos. Entonces, los que están por ahí parados, vengan a agarrar el suelo. No se diga que los estudiantes tienen miedo. Ahorita vamos afuera a calmar a la plebe. Ahí va Paco, tranquilos. Contra estudiantes de un CCH, grupo de porros, y eso generó la indignación en toda la comunidad de la Universidad Nacional. Y entonces algo que no estaba previsto, que era una marcha justo el mismo día en que hace 50 años se hizo la Marcha del Silencio, pues se activó en la universidad el plan de salir a las calles y hacer el mismo recorrido del Museo de Antropología al Zócalo. Y fueron miles, y respetando la ya tradición de marchar en silencio como fue hace 50 años, pues miles de jóvenes acudieron, rememorando y actualizando. Y hubo algunos viejitos, sí, ustedes dos. Había unos poquitos más del comité del 68, padres, 3 generaciones al menos, del 68 a la fecha. Yo quisiera comentarles, tengo una imagen en la cabeza. En los museos ponen un objeto, en ocasiones ponen un objeto extraño que se llama capelo, que es una caja de vidrio que tiene por finalidad que pues el objeto que se está exponiendo pues no se pueda tocar, no se ensucie, se conserve de la mejor manera. Y yo tenía la impresión hasta hace pocos días que todas las conmemoraciones que se estaban haciendo sobre el 68, sobre todo de carácter institucional, que son los que se han hecho, resultaba que era como esa intención de poner al 68 en una hermosa y limpia caja de vidrio llamado capelo, y hacerlo algo tan ajeno como resulta un objeto detrás de un vidrio. Yo creo que con el paso del tiempo las cuestiones de la historia peligrosas, en donde surgen los cambios, donde la gente se desborda y expresa sus
demandas, sus inquietudes, sus anhelos, al paso del tiempo hay esta intención de desconexión con la actualidad y también con el pasado, porque finalmente esas luchas como las actuales traen historia. Yo creo que el movimiento que se desató por la represión de los porros, esta misma concentración aquí en Puebla el día de hoy, son un buen mazazo al capelo y hacen que la historia conecte con nosotros, conecte con nuestras vidas, con nuestros anhelos, y también dé cuenta pues de los avances y de las cosas que siguen pendientes y que siguen reclamándose. Y hoy los jóvenes siguen siendo un sujeto primordial de transformación. A mí me gustaría, en esta necesidad de romper las cajas de vidrio y conectar la historia con el presente, contarles brevemente que el 68, que por supuesto fue una explosión masiva de estudiantes que no se había vivido en nuestro país, tuvo su historia, y esos jóvenes de esa época vivieron una época y una serie de antecedentes en donde aprendieron a luchar, porque luchar no es fácil, porque básicamente pues no se puede hacer de forma individual, lo hacemos de forma colectiva, social. Entonces tenemos que aprender a organizarnos y a articularnos y a entrar en un sentido común de cuáles justamente los deseos de transformación. Y la generación del 68 tuvo muchos antecedentes importantes en esa acumulación paulatina, poco a poco, como playa juntando granito por granito de la arena. Y quisiera comentar brevemente algunos sucesos que vale la pena recordar. Uno es, pues, a partir de la Revolución Cubana, que impactó en la juventud de todo el mundo, en México generó también inquietudes y perspectivas de lucha guerrillera. Es conocido el asalto al cuartel Madero en Chihuahua, y es también los caminos que encontraron muchos jóvenes, estudiantes, entre ellos, en Guerrero. En 1960 hubo una represión en Chilpancingo, el movimiento estudiantil de la universidad de allá estaba demandando la autonomía de su universidad, y la represión cegó la vida de 19 jóvenes, que generó a su vez pues todavía más reclamos y más indignación frente a un Estado autoritario. Pocos años después, también en Chilpancingo, otra represión a campesinos provocó la guerrilla de Genaro Vázquez, y en Atoyac de Álvarez, en 67, también otra represión con decenas de muertos campesinos que terminaron encontrando todos los caminos cerrados, pues la opción guerrillera, y se subieron al monte, que es la guerrilla de Lucio Cabañas. Pero no solo fueron esas luchas, también el Estado mexicano autoritario, corporativo, empezó, al menos desde finales de los años 50, a encontrar sectores que reclamaban libertad sindical, mejores condiciones de trabajo, y está el movimiento de Otón Salazar, de los maestros, del movimiento revolucionario, magisterial, y el movimiento ferrocarrilero, con Vallejo y Valentín Carpa. Las cárceles estaban llenas de estos dirigentes, y desde principios de los 60 los universitarios intentaban organizarse y salir demandando libertades políticas y que los presos salieran. Pero no se había desatado un movimiento estudiantil. Algunos grupos de activistas
jóvenes politizados estaban planteando, insistiendo reiteradamente, el problema de las libertades, el problema de los presos, y especialmente en provincia, en las universidades de varios estados, fue en donde empezó a calentarse lo que terminaría estallando en 1968, especialmente en Michoacán, en la universidad. Hubo un movimiento democratizador, eligieron a un rector, Elie de Gortari, un académico marxista con mucho reconocimiento. En poco tiempo el ejército terminó tomando las instalaciones y destituyeron al rector. Y aquí en la Universidad de Puebla, al menos dos momentos muy importantes en esta acumulación de experiencias. En 61 llegó un movimiento estudiantil a pedir una transformación democrática de su universidad y lo lograron. Llegaron a hacer una ley orgánica que le llamaron, la iglesia poblana se encargó de llamarle la ley orgánica comunista, que era democrática en realidad. Los estudiantes tenían voz y voto paritario para elegir a directores y al rector. Pero bueno, como ustedes saben, el conservadurismo aquí en Puebla es muy fuerte, entonces la confrontación fue muy grande. Y el movimiento más potente fue en 64, el año en el que un conflicto lechero, el gobernador demandaba, expidió una ley para obligar a todos los productores de leche, era leche bronca, no se pasteurizaba, que ya no podían pasar por las calles a vender la leche como lo hacían todas las mañanas, y que ahora necesitaban venderlo obligadamente y a precios muy bajos a una pasteurizadora para ya poderse vender al público. Y eso fue el detonante. Pero además, es como ocurre muchas veces en estos movimientos sociales, que hay un hecho desencadenante, hay una represión o alguna arbitrariedad que en realidad desencadena pues un movimiento que acumula muchos agravios y muchos problemas que no han podido resolverse, y que frente a un gobiernos sordos y autoritarios pues no encuentran los canales de diálogo y de solución. Y así pasó en 64 aquí en esta ciudad. Se sumaron los universitarios, preparatorianos, todos se fueron a la huelga. Se sumaron campesinos también que habían tenido problemas, les habían expropiado sus tierras para entubar un río, el río San Joaquín, si no me equivoco, San Francisco, cierto. Y creció el movimiento, pero enormemente. Hacían marchas de 70,000, 80,000. Un movimiento estudiantil y popular. Logró el movimiento tumbar al gobernador. El abuelo de Moreno Valle. No, el abuelo de Moreno Valle era el secretario de Salud, de Salubridad de Díaz Ordaz. A él también tuvo sus historias de represión al movimiento médico, que fue un movimiento nacional en 64, 65. También un antecedente, ahorita lo comento brevemente. Pero el punto es, con la caída del gobernador, hubo una celebración donde se calcula que participaron 230,000 poblanos en la universidad, luego se fueron al Zócalo. Fue la gran fiesta popular ese día. Y resulta relevante porque en nuestra historia del 68, porque fue un aprendizaje muy grande para todos los participantes y para una serie de grupos estudiantiles que vinieron de la ciudad, eran del Poli, de la UNAM, que vinieron en solidaridad acá a Puebla a apoyar el movimiento. Se había hecho un pliego petitorio kilométrico y lograron una de las principales demandas, que era
la caída del gobernador, pero no se resolvieron muchas de las demandas que habían planteado. Entonces, contaba años después del 68, uno de los más importantes dirigentes, Raúl Álvarez Garín, que había vivido la experiencia poblana, que habían aprendido una gran lección, que los pliegos petitorios no podían ser largos, que tenían que ser breves y lo más importante, porque entonces podían resolverse pequeñas demandas, pero lo importante no. Y bueno, es el tipo de aprendizaje que justamente todas estas luchas van generando en las generaciones de los años 60 y que desembocarían en el 68. Hay dos acontecimientos muy importantes también en los antecedentes del 68. El movimiento médico, internistas, jóvenes todavía estudiantes de varias universidades públicas vivían en condiciones muy difíciles cuando entraban a trabajar a los hospitales. Les daban una pequeña beca que no alcanzaba para poderse mantener, muchos además padres muy jóvenes, como se acostumbraba por aquellos años, e iniciaron un movimiento por mejores condiciones de trabajo, por aumento salarial. Tenían también jornadas de trabajo larguísimas, tenían que pasar de guardia 35 horas continuas. Así siguen, ¿verdad? Sí, sigue. Y nada más les daban de descanso, creo que 12 horas o 14 horas, tenían que regresar al hospital. Y se desató un movimiento que además rompió la paz universitaria que existía. No se había vivido eso. Con el movimiento de los médicos, una gran cantidad de facultades de la UNAM se fueron al paro en solidaridad y creció el movimiento médico a nivel nacional. Claro, el autoritarismo del gobierno de Díaz Ordaz, pues ya se imaginarán cómo respondió. Al principio les dieron largas, hubo algunas negociaciones, no prosperó nada. El abuelo de Moreno Valle, que era el secretario de Salubridad, también se encargó de no resolverles y empezar en los medios a criminalizar a ese movimiento, y terminó con la intervención del ejército en los hospitales y los desalojaron a todos, los expulsaron y les prohibieron durante años entrar al servicio médico a poder ejercer. Y eso además no solo despertó mucho el ambiente universitario, sino que también expresó algo más profundo, que era pues el inicio de un rompimiento que tomó décadas a nuestro país para erosionar el corporativismo del Estado, que disciplinaba y organizaba a todo mundo, por sectores, por sindicatos, controlados, no podían salirse del huacal. Si lo hacían, todo el mundo tenía claro que la respuesta era la represión. Los estudiantes del 68 eran muy conscientes de eso, ¿no, Paco? Siempre tuvieron presente, a pesar de las alegrías y emociones de las que nos va a platicar, pues que estaba a la puerta ahí de la represión. Por eso fue un movimiento muy cuidadoso y muy ordenado, y por eso pensaron justamente la marcha del silencio, demostrar que no eran esos revoltosos, que no eran esos provocadores o esos agentes de la Unión Soviética, que eran estudiantes organizados, muy conscientes. Pero bueno, y eso ya lo sabemos. Hubo otro movimiento previo, en el 66, y que arrojó un aprendizaje encabronado para los estudiantes. A partir de un conflicto en la Facultad de Derecho de la UNAM, hubo una serie de represiones, de problemas, que provocó que la universidad entera se fuera de paro, con la demanda justamente de acabar con el porrismo y acabar con las organizaciones oficiales que el PRI pues tenía en la universidad prácticamente en todas partes. Pues, también en el Poli había una federación
muy agresiva contra los activistas independientes de izquierda, los combatían permanentemente, ahí se jugaban la vida. La universidad era en otros términos la batalla, pero también había organizaciones reaccionarias muy agresivas, y este movimiento fue el Consejo Estudiantil Universitario en el año del 66 logró sacar al rector. Después de semanas de huelga lograron, y llegó un rector que luego sería un gran aliado del movimiento, y un rector además, Barrosierra, que fue un aliado estratégico del movimiento estudiantil para acabar con el porrismo, para acabar con la violencia que se vivía en la universidad. Y yo creo que abrió los espacios justamente para el despliegue del propio movimiento del 68 al interior de la universidad. Pero el aprendizaje más importante fue la forma de organización. Fue muy novedoso, creó un consejo de representantes rotativos, democrático, una especie de parlamento estudiantil. Antes era, bueno, pues se articulaban los distintos grupos políticos y de activistas, pero aquí fue tal la participación estudiantil que innovó. Las asambleas nombraban a sus representantes o voceros que acudían a este parlamento a tomar las decisiones y a decidir, pues, las acciones de su propio movimiento. Y ese modelo organizativo pues es el que se desplegaría, pero a nivel nacional, en el CNH en el 68. Creo que tenemos que hacer esa reflexión entre nosotros. Al final, el 68 no es un acontecimiento aislado, no es un suceso del todo extraordinario, y que así como nació, murió. En realidad tenemos años de experiencias de lucha que además van a desencadenar un movimiento muy potente que a su vez va a generar un crecimiento de las izquierdas y de la lucha democrática en el país de todas las décadas siguientes. Al principio fue una diáspora, obviamente, la derrota del 68 por la represión y la masacre en Tlatelolco pues generó un ambiente muy difícil. Además se desplegó lo que se conoció después como la Guerra Sucia, y vendrían años bastante oscuros, pero de mucha perseverancia de todo el activismo y de todos los jóvenes que vivieron esa experiencia. Aquí el propio Paco nos cuenta muchas veces todas las pequeñas batallas poco conocidas, pero que marcaron años de su vida en el sindicalismo. Muchos otros se fueron a hacer trabajo campesino, otros se involucraron en luchas democráticas en las propias universidades, en la academia, obviamente. Y un capítulo que quiero compartirles, que fue fundamental, al menos yo así lo veo a la distancia, que fue la batalla por la memoria. Después del 68, la gran maquinaria propagandística que había generado el movimiento, de miles de carteles, de volantes, de pintas, de estrategias sumamente creativas para llegar a la población y contar y romper el bloqueo informativo, el cerco en el que estaba el movimiento. Tras la represión se acabó esa maquinaria y los estudiantes se encontraron impotentes frente al discurso oficial en que criminalizaba el movimiento, diciendo, bueno, que oscuros intereses había detrás, que eran, bueno, cualquier cantidad de mentiras se dijeron, incluso que eran los que habían provocado la matanza del 2 de octubre, que eran grupos armados estudiantiles que habían atacado a la población y que por eso el ejército había participado. Bueno, esa era la versión oficial, la versión que se difundió por los medios masivos, y se silenció cualquier otra
historia, y tuvieron que emprender esa batalla, y tuvieron que reivindicar su movimiento y contar su historia. Y tomó mucho tiempo, y yo creo que esa sí la ganaron. Hoy es difícil encontrar a alguien que se crea aquella vieja versión oficial. Hoy, aunque hay muchas versiones, tantas como experiencias de vida individuales que se vivieron durante ese movimiento, pero todas coincidentes de que fue un movimiento democrático, pacífico y sobre todo legítimo. Creo que mucho se hizo. Se escribieron los primeros libros de crónica, en la que destaca el libro de Elena Poniatowska, muchos testimonios después, expresiones artísticas. Los poetas fueron los primeros. En el dolor de los días siguientes empezó a haber una producción poética que después se reuniría en distintos libros, antologías sobre el 68. Todavía a principios de los 90, que se hizo la primera película sobre el 68, la hicieron escondidas y con miedo, sin financiamiento público. Bueno, fue censurada. ¿Cómo se llama? Rojo Amanecer. Tiene una historia, bueno, El Grito es otro documento distinto, que lo hicieron los propios estudiantes, cabezados por el CUEC, que era el dirigente del CUEC al CNH, y que decenas de estudiantes del movimiento documentaron, y entonces tenemos un documento extraordinario que ahora se acaba de restaurar y que pues es tomado por los propios estudiantes, y se nota esa pues espontaneidad que tuvo, y fue un material que, bueno, pues se proyectó de manera muy marginal en los cineclubes universitarios. Pero Rojo Amanecer, a principios de los 90, en el gobierno de Salinas, los obligaron, si querían que se proyectara en algunos cines, a cambiar el final. No podía aparecer el ejército como responsable de la represión del 2 de octubre. Y entonces aparecen unos que parecen ahí unos guaruras, así como que son los que terminan entrando al departamento donde están los estudiantes en la película. Y bueno, son documentales, son películas, novelas también, muchos testimonios, con la obsesión de contar la historia del movimiento. Y yo creo que eso es lo que hoy nos hace estar tan próximos al 68. 50 años son un chingo, ¿no? Yo creo que son un chingo, pero no parecen nada. No parecen nada, porque hay muchas continuidades, tanto en la represión, pero también como en nuestras capacidades de participar y de cambiar. Y otras cosas han cambiado, porque también hizo mucho por este país el 68, esa generación y las que le siguieron. Es una memoria viva, y creo que ustedes pues nos lo están diciendo. Muchas gracias. Gracias. Argel Gómez Concheiro. ¿En qué año naciste, Argel? 74, es igual que nosotros, de la segunda mitad del siglo XX, man. Bueno, agradecer, quiero informar que estamos transmitiendo por Radio WAP. Qué bueno, Cartas, ¿cómo estás, Cartas? Por ahí anda. Gracias a ella, a Chique, a las personas que nos permitieron esta transmisión. Y aparte Martín y otros compañeros están transmitiendo sus Facebook Live para los periódicos. Gracias, Martín, ahí está. Saluden a Martín de la Jornada de Oriente, por favor. Bueno, decía Argel
¿Te está invocando? Digo, te está llamando el diputado. Dice Ángel que uno de los rescates es la memoria, y creo que si hay la personificación de la memoria es Paco Ignacio Taibo. Nomás que prenda su cigarro y va a empezar. Hay más coca y todo. Les informo que tengo una dispensa papal para poder fumar en público. El que traiga pedo con eso, díganle al Papa, no me estén chingando a mí. Y tiene que ver con un programa muy sencillo, que es concentrarte para discutir en público. Nunca escribo lo que voy a decir, reacciono a lo que tengo enfrente y veo. Exige un nivel de concentración poco habitual. Como todo el mundo sabe, uno puede simular que es inteligente media hora, una hora con traducción simultánea, pero para lograr eso, si estoy pensando en quiero fumar, valgo madre si no logro concentrar. Mil perdones pues a los asmáticos poblanos. Voy contra mi costumbre, voy a hacer una intervención más larga de lo habitual, si ustedes me perdonan. No es mi hábito, creo que, como bien decía mi padre, todo lo que dure más de 10 minutos vale madres, pero en este caso tengo la tentación de hacer una intervención más larga, porque quiero mezclar elementos que tienen que ver con tres cosas básicamente. Tienen que ver con la memoria del 68, tienen que ver con la lucha política que se abre hoy en México, y tiene que ver con política cultural, que me parece uno de los temas claves que tenemos que empezar a pensar colectivamente. Del arsenal extraño de mi cabeza surgen historias que difícilmente corresponden a la tradición vamos a dar una conferencia magistral. Y dice, no, magistral a lo mejor y al final. Nunca ha habido una preconferencia magistral, como ustedes saben. Y es historias como esta. Estoy en las cercanías de la ciudad de Oviedo, en Asturias, viendo una carrera ciclista. La lluvia es como en México, pero a lo cabrón y con frío. Se desata una tormenta de granizo brutal. El pelotón de los ciclistas inicia la subida del Monte Naranjo, un monte con a veces 35 grados de pendiente, y el viento helado, la lluvia y el granizo los destruyen. En la punta del pelotón va un joven ciclista asturiano, Manuel Fuentes, conocido como el Taranco, pinche apellido, apodo más feo, pero bueno, está. Y empieza a subir y a subir y a subir en los bordes de la carretera, sufriendo la lluvia, el granizo, el viento, el frío. La raza empieza a animar, ¿sí? A gritarle, a decirle ahí, con estos gritos culturales que los que se acercan al deporte como observadores practican con singular alegría, producto de su analfabetismo funcional. Y el tipo va y empieza a acelerar en la subida, y empieza a dejar tirados a los restantes miembros del pelotón, y llega a la cima hecho pedazos, destruido. Le ponen una cámara de televisión enfrente y le dicen, ¿qué pasó? Y el tipo, llorando, babeando, congelado, dice, no sé. Y le dice, pero ¿cómo subiste? Le sacó 25 minutos al siguiente. ¿Cómo subiste? Y dije, no, y moqueaba y tosía. Dije, no subí, me subieron. Al llegar a este auditorio y se me salen las lágrimas, tengo esa misma sensación. Yo no llegué aquí, me trajeron. Y ayer la viví de una manera intensa, chinga, ¿sí? Viendo desfilar por Reforma a los compañeros de las múltiples facultades y escuelas de la universidad, de la ENA, antropología, y diciéndome a mí mismo, yo estaba aquí hace 50 años, lo cual provocaba la típica reflexión del dinosaurio, que es que chingo estabas haciendo aquí hace 50 años, ¿sí? Y sin embargo, se había producido un elemento que los marxistas de la academia, la ortodoxia marxista no entiende, chinga, en su analfabetismo circular,
que es hay magia, coño, en este país. Y una magia de un poder que fue capaz de destruir 50 años de distancia. ¿Cómo es posible? La inmensa mayoría de los que marcharon ayer, 99 de cada 100, no habían nacido. Y iban al grito de una doble convocatoria contra la violencia, contra el porrismo, por los derechos de las mujeres a ciudades donde puedan pasear con libertad. Y en la memoria del 68. Agárrate, güey. El que no crea en la magia, que sea locutor de Televisa. ¿Sí? Hay magia, coño, en este país. Está desatada la magia. Este país acumuló resentimiento, conflicto, agravio, insulto, enfrentamiento al doble lenguaje, a moralidad pública y fraude electoral, que estamos en Puebla y eso no se olvida. No se olvida. Y de repente explota una extraña combinación. El tiempo es cabrón, el tiempo desgasta, elimina, simplifica, dogmatiza, esquematiza la memoria, la vuelve eslogan, ¿sí? Le quita la profundidad del contenido de la vivencia, se vuelve referencia distante, romantiza muchas veces, idealiza. Parece la parte buena, la de idealizar está buena. Los que no crean en la utopía van y chingan a su madre en esta sala. Va pronto. Sin utopía no podemos vivir, podemos vivir sin ofertas de trabajo, sin un puesto de 13 pagas mensuales, sin un pinche Volkswagen. Podemos vivir, pero no podemos vivir sin utopía. Una sociedad que cancela la utopía se asesina, se fractura. Ahora hay que darle la medida a la utopía del cotidiano. Anteayer estábamos discutiendo en un debate sobre megaciudades, cómo tenemos que encontrar utopías más cortas, más concretas. En la medida que el proceso de las grandes visiones, el socialismo, el comunismo, ha sufrido unos planos de desgaste tremendos, a partir de la realidad, ¿sí? Al socialismo no lo mataron la CIA y Washington, lo mataron los burócratas polacos que hicieron de las fábricas polacas fábricas donde se seguía explotando a los trabajadores. Lo mataron sociedades donde democracia y socialismo no eran compatibles. Chingaos es eso. ¿Cómo podemos pensar socialismo sin democracia popular? ¿Sí? Lo mató las distorsiones, la burocratización, el desgaste, el desencanto. Y esas grandes utopías hoy no están a la vuelta de la esquina. No las vemos, pero sí vemos las pequeñas utopías. ¿Sí? Las pequeñas utopías que de repente surgen y brotan y están ahí y tienen un poder de convocatoria. Estoy recorriendo las calles de La Habana, órale, 2 de la madrugada, hora natural para los que trabajamos de noche. O sea, las putas, los escritores y yo. Y de repente cruzo un parque sin luz, porque La Habana está pobremente iluminada por razones de sus restricciones eléctricas que sigue viviendo. Y vamos cruzando el parque, un grupo de compañeros novelistas latinoamericanos, y de repente aparece una parvada de adolescentes en minifalda, muy adolescentes y muy minifaldas, porque eran cubanos. O sea que si la falda iba aquí, se la habían subido 1 centímetro o 2 para arriba, ¿no? Y una parvada, eran como 200. Y miro el reloj y digo, 2:30 de la madrugada, solas en un parque recorriendo la ciudad. Yo venía del DF, güey. Yo venía de una ciudad donde las noches dan miedo. Y si eres mujer, da mucho, mucho pinche miedo. ¿Sí? Y entonces me acerqué. Y yo, ¿qué hacen aquí, compañeritas? No, pues y me explican una extrañísima experiencia. Son estudiantes de un preu y el laboratorio que tienen de física y de química no da para tantos estudiantes y entonces les dan turnos y una vez al mes a alguien le toca el turno de las 12 de la noche a las 2 de la mañana del laboratorio. Y entonces, bueno, ¿y para dónde van? Pues para sus casas. Y uno miraba y decía, ¿dónde están los violadores? ¿Dónde están los pinches culeros perseguidores? ¿Dónde están los abusadores? ¿Sí? Pues habrían ido a dormir, supongo, en La Habana, porque ejercían la libertad de pasear con minifalda adolescente a las 2 de la mañana por tu ciudad.
Eso chinga es utopía. Hagamos la nuestra. Queremos ciudades así. Vivimos en un país donde robar un gansito marinela puede implicar 2 meses de cárcel, ¿sí? Pero no pagar salario mínimo, no pagar vacaciones, no pagar aguinaldo, no tiene penalidad criminal. Y estos son crímenes, no lo otro. Bienvenidos los ladrones de gansitos marinela, chinguen su madre los patrones que no pagan salario mínimo. El 68 representa en el interior de mi nebulosa cabeza, donde cabeza hay más nubes, y empiezo a practicar la teoría del queso Gruyère, que es una chingadera que sabe muy bien pero está llena de agujeros. Un montón de vivencias acumuladas que expresan algunos de los grandes valores que adoptamos la generación del 68 en términos de para toda la vida. El valor de la organización colectiva de abajo hacia arriba, la asamblea como dictaminadora, la representación proporcional y con capacidad de revocación, la voluntad de lucha por un programa que no es tuyo. El movimiento 68 sale a la calle con 6 puntos que no tienen que ver con la condición de estudiante: libertad de presos políticos, abolición de los cuerpos represivos de granaderos y la policía, destitución de los jefes, abolición del 144, 145 y 145 bis, los delitos de opinión que te hacían ser sujeto de cárcel por lo que pensabas, ¿sí? Y en general, el resumen, el autoritarismo priista, expresado en la figura del chango maligno Díaz Ordaz, poblano, por cierto, ¿sabes, cabrón? Por acá, poblano y además nieto de arzobispos y personaje singular. Por cierto, Fabricio Mejía dice que era oaxaqueño. Ella dice no que nos jodas aquí. Fabricio dice que era oaxaqueño. No, ya tenemos a Rafael Moreno. Porque Puebla, por cierto, es una de las grandes ciudades donde las contradicciones se exacerban. Aquí surgieron las mejores cosas del bien y los monstruos más grandes del mal. Pero así es la lucha de clases, compañeros. ¿Quién chingados se va a espantar? Al ascenso de la movilización social, el ascenso del pensamiento reaccionario, ¿sí? Es inevitable. Zaragoza la quería quemar. Zaragoza la quería quemar. Bueno, Zaragoza dijo: ¿qué tal si volteo los cañones y disparo para adentro? Porque estaba desesperado contra la oligarquía poblana que se negaba a mantener al ejército de Oriente. El ejército de Oriente, que estaba descalzo, hambreado, y que enfrentaba al mejor ejército del mundo sin condiciones tácticas posibles, y le negaban el pan. Incluso le negaron los picos y las palas para atender la primera línea de frontera. Zaragoza era chingón, porque Zaragoza es uno de los mejores hijos de Puebla sin ser poblano que conozco. Dicen, y voy a desvariar, pero supongo que ustedes están de buen humor cuando yo desvarío, ¿no? Sí. Dicen que esta ciudad la fundaron Los Ángeles. Bueno, si es así, está clarísimo que eran ángeles morenos, armados con machete y de tetela de Ocampo. Déjense de mamadas. Retorno a intentar retomar el libro 68. Y vale una anécdota. El Consejo Nacional de Huelga lanza la consigna de pintemos toda la Ciudad de México, la noche de la gran pinta. Y cada escuela moviliza 400, 500, 600 activistas para salir a pintar esa noche. Se acaban en la palería, en los botes de pintura. Es la época pre-spray, compañeros. Era de brochita. Al día siguiente me cita el comité de huelga de la UNAM. Me dice: Paco, tienes que irte en chinga a Prepa 5. Y digo: ¿por qué? Pues hay un problema. Y me cuentan la raíz del problema. Entonces me lanzo en chinga a Prepa 5 y me encuentro un panorama desolador. Patio central, y en los laterales del patio bajo cubierto, la legión de los pinches zombies. Unos 200 zombies en estado catatónico, con la boca semiabierta, tirados por todos los patios. Entonces, ¿quién es el coordinador de brigadas aquí, compañeros? Pues el Bigotín. Bigotín era un compañero que tenía 3 pelos de este lado y 3 de este.
el más puro estilo Juan Diego. Diego está tirado el Bigotín, el camarada Bigotín, era muy propio en el lenguaje, el compañero Bigotín había estado leyendo en exceso textos de Marx y de Engels. Y el compañero Bigotín, hay un pedo. No, qué pedo, dice, qué pedo, dice, saliendo del sueño, habían dormido media hora, una hora los compañeros. Y es que, ¿qué pintaron ustedes ayer? Lo que dijo la asamblea. ¿Qué? ¿Nos van a venir de Ciudad Universitaria a reclamarnos qué pintamos? No, 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 nada más lejos de la realidad, la autonomía del movimiento. Lo que dijo la asamblea, no más que ¿qué dijo la asamblea? La asamblea dijo que había que pintar una palabra muy corta para pintar mucho. Y la palabra que eligieron fue hocicón, que era la manera de insultar directamente a Díaz Ordaz, mostrando la confrontación directa entre el movimiento y el presidente. Entonces, habían pintado 4,000 hocicones. Y le digo, nomás hay un pedo, compañero Bigotín, es que hocicón se escribe con H y con C. Y la muestra que ustedes han dado de barbarie, culeros, hace que el desprestigio del movimiento estudiantil llegue por todos lados diciendo pinche analfabetas. Escribieron hocicón como con S. Y el Bigotín, sacudido como si le hubiera aplicado toques eléctricos, dice, no mames. Frase que me ha acompañado toda mi vida cuando me encuentro frente al desconcierto y digo, no mames. Como cuando dijeron que la compañera de Moreno Valle había ganado en Puebla. Produjo un instantáneo, no mames. Bien. Y entonces el Bigotín dice, y entonces el Bigotín dice, diccionario. Entonces otro de los zombies se levanta tropezando, va, abre la biblioteca y vuelve con el diccionario. Y revisa y dice, no está. Con H y con C, compañero, no está. Y bueno, no estará hocicón, pero debe estar hocico, ¿verdad? Y se lo dice. Estamos de acuerdo en que ya para esto los zombies empezaron a reaccionar ante el terror del pedo en el que se habían metido. Y entonces hay que buscar hocico. Y entonces el compañero asistente del compañero Bigotín, que ya no era tan lector de Marx y Engels como el Bigotín, hocico, que dice Bigotín, ¿qué pedo? Con H y con C. Y entonces, ¿qué procede, compañero? Le dice, procede que los pinches zombies se movilicen, consigan pintura donde quieran y corrijan las 500 barras que pintaron, cabrón. Y esto no es decisión del Consejo Universitario, es decisión de ustedes, ¿verdad? Que no quieren pasar como unos pinches salvajes semi-analfabetos. No, ni pe... Y empezaron los zombies a ponerse en pie. Las corrigieron, güey. Toda la zona en torno a Prepa 5 era chingón porque ahí en un hoyito metían la H, metían la S, ¿no? Para corregir. Tengo la anécdota en la cabeza, primero, tiene mucha gracia porque demuestra la vitalidad de un movimiento y sobre todo no hay consigna. Pintemos la ciudad, pero cada asamblea decide qué pone, ¿no? Esta libertad de expresión fascinante del propio movimiento. O el debate que casi consumió más horas en mi facultad, que era Ciencias Políticas de la UNAM, que fue la destitución del jefe de cocina, porque el güey había decidido darnos dieta de papas y nopales sin sal. No sé si ustedes han pretendido brigadear durante 5 días con una dieta básica de papas y nopales sin sal. Y pues ahí está, la compañera se levantó y dijo, es culpa de ustedes, culeros, ¿por qué? ¿Quién va a ser jefe de cocina? Una mujer. Pues chinguense, yo no sé cocinar, ¿no? Se nota, compañera, se nota un chingo, ¿sí? Y corregimos rápidamente y nombramos jefe de cocina a un compañero que a partir de ese momento se preocupó que en las brigadas que iban al mercado de Miscuac, que era el que nos regalaban las papas y los nopales, también regalaran un paquete de sal para limar la dieta. La asamblea, el rollo que no cesa.
el entrenamiento asambleario que cuesta tanto trabajo, porque cuanto güey y pendeja llega a una asamblea tiene un rollo fundamental en su vida que decir. Y entonces la acumulación de oradores, la reiteración, la incapacidad de síntesis, el malvado mecanismo de moción de orden, moción de procedimiento, moción por alusiones, que iban convirtiendo las asambleas en un proceso en el que ganaban los que más aguantaban, por desgaste, en lugar de simplificar, tomar acuerdos previos y llegar a la asamblea a establecer las contradicciones o las opciones y resolverlas para pasar a la acción. Pero el movimiento siempre puso por delante la acción, y esta es otra de sus claves. Fue una explosión de libertad, de alegría, 123 días de huelga general universitaria, con toma de las escuelas permanentemente abiertas. Lo último que nos hubiera ocurrido era cerrar el acceso, con vitalidad, festivales, seminarios, debates, conferencias, música. Y fue la explosión contra el autoritarismo que convirtió en una generación confrontada con el aparato del poder. De aquellos polvos se hicieron tolvaneras, y de esas tolvaneras seguimos viviendo. Yo tengo la clara conciencia de que vivimos con los ecos del 68, entre otros muchos. Alguien me dijo, bueno, pero yo no había nacido. Y dije, ¿qué pedo? Yo no estuve en la alianza entre Cortés y los tlaxcaltecas, y eso no hace que no tenga partido a favor de los tlaxcaltecas y contra los aztecas, que eran culés y autoritarios, y Cortés era un pinche sátrapa arramblador, los tlaxcaltecas todo mal. Esa es una parte que hay que corregir en el debate histórico. Puebla debía reivindicar su mixtura tlaxcalteca y no ver a Tlaxcala como el hermano menso y cercano. Pero bien, esa fue una nota de pie de página accidental. El hecho es que no necesitas estar ahí para verlo vivir. Entonces, bueno, a estas alturas de esta singular conferencia tengo una buena noticia para ustedes. Les damos, a nombre de mí mismo, porque yo no represento a nadie nunca, y cuando represento a alguien me cagan y dicen que no represento, les damos a todos los asistentes de esta sala a decir, yo estuve en 1968. Los ecos, como bien decía Argel hace un rato, la construcción de un espíritu crítico, una confrontación con el autoritarismo que se fue desarrollando a lo largo de todos estos años en multitud de conflictos, de luchas y de opciones. ¿Qué sigue? Bueno, contarlo, hay que contarlo bien, leer, informarse, exigirle a los abuelitos dinosaurios del 68 que no cuenten las mismas pinches anécdotas siempre, que le varíen, que hay más cosas que contar. Difundir, extender, no imitar, la historia no opera. La frase de Engels sobre se repite como farsa es mentira, es una metáfora brillante, pero no es cierta. La historia no se repite, y no se repite como farsa. A veces se repite como farsa, a veces se repite como aprendizaje, a veces no se repite ni un carajo. No vale la generalización, pero sí el reflejo, la presencia. Cuando a alguien le preguntan, ¿y tú qué chingados? Pues tienes dos posibilidades: apelar al más importante ideólogo de la izquierda en México involuntario, que el güey no lo sabía, que es Cuco Sánchez. Si a fin de cuentas venimos de la nada, y a la nada por Dios que volveremos, Dios con minúscula aunque esté en Puebla, ¿sí? Y a la nada por Dios que volveremos, asumirlo. Y la nada de repente se vuelve un extraordinario espacio de experiencia histórica social, que va desde el comandante Guevara, y me pongo de pie chingar cuando hablo del Che, ¿no? Hasta, metafóricamente me pongo de pie, como se habrá notado, hasta recuperar la memoria de Demetrio Vallejo, recuperar las luchas ferrocarrileras, recuperar la historia fascinante de la ciudad de Puebla durante la etapa liberal.
escribiendo sobre Puebla, me entraron ganas durante un instante breve de ser poblano, luego corregí. Es total, no, la batalla de 5 de mayo no tiene madre. Es un momento de gloria liberal chingón, pero la resistencia de la segunda batalla, ¡ay, güey! Cuando González Ortega le dice a Escobedo, acá de abrir un hoyo en la primera línea de defensa, necesito que se vaya usted a morir ahí. Y Escobedo se voltea y le dice a los libres de San Luis Potosí, un batallón de fusileros, me convocan a morir en la primera línea, voluntarios, y dan un paso adelante todos, chinga, los artilleros jarochos, o los batallones poblanos, formados fundamentalmente por artesanos y gente del pueblo, leídos e instruidos. El artesano que leía prensa y que les leía a los que no sabían leer en torno a la hoguera y el alimento. La segunda batalla de Puebla, contra lo que sin duda era el mejor ejército del mundo, es verdaderamente repletadora de orgullo. Y cuando dicen ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Tú dices, vengo de los defensores de Puebla en el 63 y chingue su madre del mundo, ¿sí? Es jalada la metáfora, pero cuando empiezas a leer, a cultivarte, a adquirir información, a acercarte, el pasado enraíza de una manera fundamental por el presente. Nos da solidez a la columna vertebral. Es diferente salir a la calle sin pasado a salir a la calle diciendo yo soy nieto del 68 y vengo de los fusileros poblanos de la defensa del 63. Ay, güey, si eres de Chihuahua ya chingaste porque traes a la División del Norte detrás, ¿no? Y eso son palabras mayores, son 35,000 cabrones a caballo, armados con rifles de repetición y no los pinches rifles de mierda que tenía el ejército liberal durante la batalla de Puebla. Apelar a la historia para darnos pasado y para construir futuro. Hay que empezar a construir microutopías por todos lados y empezar a darles empujón. Me salgo un tanto del tema durante unos instantes para referirme a la cultura. Uno que es ateo definitivo, por no rezar en el rezo ni al gigante verde, y no soy budista, no me interesa mayormente, pero que cree en cosas como el alma, y practica una visión muchas veces no dogmática y no doctrinaria, de repente a lo largo de la vida va haciendo su propia Biblia. Y quiero traer desde mi nebulosa cabeza una anécdota para ponerla en esta sala. Estoy frente al Palacio de Bellas Artes. Llueve. La Orquesta Sinfónica Nacional está en el atrio, en la cupulita externa que hay en el palacio para protegerse de la lluvia. Están en huelga, los acaban de gasear porque intentaron dar un charrazo al sindicato democrático. Están ahí con sus instrumentos. Empieza a llover, la lluvia crece y se aproximan a la protección un grupo de mujeres más aguas, de esas que vendían esas muñequitas tan bonitas de trencitas de colores que tenían sus tendidos en los alrededores del palacio. Y entonces se meten con todo en su mantita, con sus tendidos, entonces se hace un conglomerado extraño de músicos con instrumentos y mujeres en el suelo con sus tendidos de muñequitas. Estamos otros 3 personas que estamos cronicando el movimiento, haciendo la crónica del movimiento, y tenemos 200 granaderos enfrente, en fila, esperando para darnos en la madre, con cara de granaderos en fila. Y la lluvia recia, los granaderos se mojan. Mi percepción es que si se moja muchos van a encabronar y va a estar peor. Y en esos momentos pasa el director de la orquesta a unos metros y la orquesta le grita: maestro, maestro. Y se está jugando su chamba, porque como vaya y se acerca a la orquesta en huelga lo van a correr.
Y el cuate duda y va hacia la orquesta, saliendo, metiéndose en el atrio. Y entonces hace algo que a mí me fascina, que es, mete la mano en el bolsillo superior interno del saco y saca una batuta, como Harry Potter, güey, ¿no? Yo nunca pensé que vinieran armados con batuta los directores de orquesta, que fuera algo que paseaba con ellos en la vida, ¿no? Y entonces se acerca, sonrisas, se golpea con la batuta el reloj, ¿sí? Y empieza a afinar. Este proceso de afinación tan incómodo. Y de repente les dicen, Wagner, chicos. Las Marías desconcertadas, los granaderos a la expectativa de partirnos la madre, la lluvia arreciando. Y de repente, compañeros, hinche Wagner, güey. La orquesta sinfónica para nosotros tres y las 50 Marías, man. Claro. Y los mis granaderos desconcertados. Yo miro para ahí, desconcierto. Y crece Tanjois. A su puta madre. ¿Sí? Y yo dije, a que nos madren, me vale madre. Y de repente giro la mirada, miro hacia abajo y veo el rostro de una de las mujeres más altas, con la boca semiabierta y cara de absoluta fascinación por lo que estaba oyendo. Y veo otra igual, y otra igual. Y digo, esto tengo que guardarlo en la memoria, esto no se me puede olvidar. No se viven momentos como estos más que una vez en tu vida. Termina el director, ¡bah! Se levanta y se va. Los granaderos no intervienen, la lluvia cesa, las mujeres salen y ponen sus tendidos en la calle. ¿Qué aprendí? Que a todo el mundo le llega la gloria algún pinche día. Alguna vez en Puebla, hace años, alguien me dijo, pero nuestra generación vale madres, nacimos después del 68, los movimientos estudiantiles valieron sombrilla, no sé qué, no sé cuánto. Yo les dije, ya les llegará su día de gloria, compañeros. La historia tiene esa virtud, premia a los que luchan. Entonces pónganse contentos, ya les llegará su día de gloria. Y entonces hay que abrir puertas, hay que permitir que esas más aguas operen. Y si les gusta bien, y si no también, porque si además les gusta danzas prehispánicas, pues a toda madre. No hay conflicto. La cultura se mueve en diferentes niveles de interpretación y de apreciación. Abramos puertas. Y parte de la revolución que se inicia en México en los próximos meses tiene que ser una revolución cultural. Compañeros, no podemos permitir el oprobio de vivir en sociedades donde hay analfabetas. Vergüenza. Me levanto en las mañanas, miro el espejo y digo, en mi ciudad hay 200 analfabetas. Digo, qué pinche vergüenza. ¿Dónde están los que me tocan para alfabetizar? Y salgo a la calle a alfabetizarlos. Compañeros, pequeñas utopías, pero construidas y de inmediato puestas en parque. Construcción de bibliotecas en los parques públicos. Veníamos platicando en la carretera cómo chingados celebrar el próximo Día Internacional del Libro en Puebla. Y les dije, pongámonos de acuerdo con el nuevo ayuntamiento y traigamos de regalo para todos los asistentes 2,000 ejemplares de un libro en particular, que es Sin novedad en el frente, de Enrique María Remarque, para regalárselos a los asistentes al acto y que financie el ayuntamiento la edición. El trabajo editorial lo hacemos gratis, la Brigada Panel en Libertad, los derechos Remarque no dejó herederos, va para adelante. Pero ¿por qué ese pinche libro? Porque todas las batallas son simbólicas, compañeros. El valor de lo simbólico es central en la construcción de utopía. Ese libro fue el primer libro que quemaron los nazis en 1933, en las grandes quemas de libros que hizo el nazismo en Alemania. Y curiosamente ese libro es el primer libro que se editó en Alemania después de la caída del nazismo. Y vamos a traerlo a Puebla, y vamos a regalarlo, y vamos a leerlo.
partes. Y vamos a traer ferias de libros, vamos a armar bibliotecas. No, la brigada está en estos momentos cocinando aquí con el Fernández un plan intenso de colaboración con Puebla. Al fin y al cabo, desde el DF son vecinos y no cuesta mucho trabajo. Y aquí se ve voluntad, se ven ganas. Una política cultural desatada, donde lo mejor que tenemos haga democracia cultural, salga a las calles, de participación a todos. Barrio donde nunca ha habido un festival, ahí hay que llevarlo, ¿sí? Y esto es civilizador. Necesitamos entablar una batalla político-cultural fundamental, compañeros. Hay que partirle la madre al machismo en este país. No es posible, carajo. El lema es: maldito pantalón, un solo corazón, chingue su madre, basta ya. Y esta es una batalla político-cultural. Hay que ridiculizar el machismo, de tal manera que como modelo en la enseñanza media, en las secundarias y en las preparatorias, el machista sea ridículo. Y hay que ridiculizarlo a través de la música, la literatura, la discusión y el debate. Hay que volver a la galantería, chinga. El pobre protege al débil. Y esto no significa que hay que proteger a una mujer porque sea mujer. Normalmente las cosas son al revés, hay que proteger al débil. Y el débil puede ser el ancianito, el niño, la mujer indefensa ante la violencia masculina. Hay que devolver las calles a los ciudadanos, y a los ciudadanos mujeres mucho más todavía. Hay que poner un alto a la violencia de género. Pero tiene que ser una batalla político-cultural que inicie con desprestigiar al machismo, hacer que el macho sea visto en términos de ridículo y no de admiración. El güey que en una cantina diga yo le pegué a mi vieja, tenemos que lograr que lo miren con desprecio los que lo rodean. Y esto es una batalla ideológica. Y hay que ganarla en términos de las escuelas, en términos de la enseñanza media sobre todo, dar la batalla. Y aislarlo, cercarlo, y producir materiales, folletos, novelas, libros. Y esta no es una reivindicación feminista, es una reivindicación universal. No podemos vivir con compañeras que a nuestro lado sufren procesos de agresión y discriminación. Es un insulto a la razón y un insulto a cada ciudadano, sexo el que tenga, incluso si es del tercer, cuarto, quinto sexo, me vale madres. Protección, la batalla contra el machismo y todas sus variantes, desde la violencia de género familiar, el bullying en las escuelas, tiene que ser una batalla ideológica. Y tenemos que ganarla en términos ideológicos. Así como la batalla de la cultura es una batalla en las calles, también tenemos que construir esa microutopía. Más aún, tenemos que hacer reparación de injusticia. En este país, en estos momentos, hay cerca de 500 presos políticos. Libertad a todos, ley de amnistía. En estos momentos, las empresas que abusan de las concesiones que generosamente les ha dado el aparato del Estado en términos de explotación minera, hay que pararlas, hay que detenerlas. En estos momentos, los maestros perseguidos por intentar defender su condición laboral, hay que devolverles su chamba de inmediato. Hay que parar la reforma energética. Queremos, aunque seamos poblanos, queremos que nos devuelvan las playas, chinga, que se las dieron a las compañías hoteleras gachupinas y norteamericanas. Basta ya, ¿sí? Queremos que la inversión en refinerías se produzca de tal manera que dejemos de vender petróleo barato para recibir gasolina cara. ¿En dónde se ha pinche visto esto? Necesitamos civilización contra barbarie. Y el capitalismo neoliberal es pura pinche barbarie, ¿sí? Amparado por corruptos, ladrones y funcionarios aprovechados. Queremos que se reabra el hotel de las Islas Marías para muchos de los asesinos, de los violadores de la legalidad y de los corruptos. No venganza, no persecución política, no.
más cabrón, se llama justicia. Y este país hoy quiere justicia. Y esta es la vocación de las elecciones pasadas, pedir masivamente justicia. Tenemos que organizar. No basta un gobierno progresista con incrustaciones pinchérrimas. Necesitamos sociedad activa. Necesitamos reparación de injusticia. Necesitamos decirle una y otra vez a los gobiernos, a las cámaras de diputados, a las cámaras de senadores, a los congresos locales, por aquí, por acá, queremos esto. Y como sociedad tenemos que organizarnos. No hay cambio posible sin una interacción potente entre los nuevos aparatos del Estado y la sociedad. ¿Hasta dónde va a dar? Vaya usted a saber. Pero si no lo hacemos, sí sabemos que no va a ir a dar a ningún lado. Porque la derecha va a seguir actuando, compañeros. ¿O alguien piensa que ya se rindieron? No, nomás se cambiaron de uniforme. ¿Sí? Antes parecían putas de película mexicana de los años 20, ahora parecen bataclaneras. Pero la oligarquía, la mierda-oligarquía de este país, ¿sí?, solo ha cambiado la piel de oveja. Está ahí y está activa. Y tiene un diseño neoliberal del país. Y tiene una vocación de vinculación a la corrupción. Y va a corromper gente. El problema es, si no creamos la pinza entre funcionarios no corruptos y pueblo demandante anticorrupción, pues no se avanza. Muchas gentes ven su propio papel en los futuros meses como un papel pasivo de aplaudidores o de críticos. Algunos ya se desataron y ya lo ven de críticos. No mames, deja que actúe primero el gobierno antes de decir, ya se ve, pinches traidores. No se vale, deja que en los hechos se abandonen los principios que construyeron esta victoria electoral de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Construyamos, y eso significa organización. Tenemos que revisar todo, la enseñanza media, las universidades. ¿No vendría mal un baño de democracia en las universidades, no? Porque hasta donde yo recuerdo, las universidades garantizan libertad de cátedra, pero no garantizan libertad de respuesta. Se supone. Alguien no debe ser perseguido por decir, maestro, estás en el error. Forma parte de la vida, de la enseñanza, coño. Y esto hay que garantizarlo. Las elecciones, cómo llegan al poder, el funcionariado en las universidades, quién los elige. Estos mecanismos retorcidos del siglo XVIII, del consejo de no sé qué, que nombran. Democraticemos las universidades. Este fraude académico extendidísimo en las universidades mexicanas, de funcionarios con 3 tiempos completos, hasta donde yo recuerdo, el que tiene 3 tiempos completos ha de ser esquizofrénico, güey, para poder cumplir medianamente con 3 tiempos completos, ¿sí? El fascismo, la simulación, hay que batirla, la simulación. ¿Cuántos libros tienes que leer esta semana que te encargaron tus maestros? 5. No mames, para el lunes. Yo leo un chingo. Yo leo 50 páginas diarias, 250 páginas a la semana. Tú no lees un chingo. No tienes la costumbre, el hábito, la velocidad. Entonces hay un fraude. Ellos simulan que tú lo vas a leer, tú simulas que lo leíste. Sentido común. Pero además la educación superior debe dejar un espacio para la lectura por placer, chinga. En todas las escuelas debe haber libroclubs ambulantes con permiso de salida el viernes y regreso el lunes del libro que te llevaste. A ver, que no me cuenten pinches cuentos. Pero yo de la tabla periódica de los elementos recuerdo lo básico. Pero los nombres de los 3 mosqueteros, puta madre, que son 4%, lo cual demuestra que la aritmética falla y Alejandro Dumas tenía razón. D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, 4. Pues no solo recuerdo eso, recuerdo todos para uno, uno para todos. El superlema de los 3 mosqueteros. Y recuerdo la lista de la venganza del conde de Montecristo.
Y recuerdo a Robin Hood, que era toda madre porque andaba por los bosques vestido ridículamente con plumita, asaltando a los ricos para dárselo a los pobres. ¡Viva San Robin Hood, chingada! ¿Sí? La literatura es constructora de educación sentimental. La universidad no puede ignorar la necesidad de darle tiempo al estudiantado, no solo para la educación formal, para la educación sentimental. De nuevo, los cineclubs y las obras de teatro, las escuelas y los conciertos forman parte de la educación básica. El que no haya traducido un Bob Dylan a estas pinches alturas de su vida, vale madres, güey. ¿Sí? Es necesario enriquecer la educación informal, y esta se enriquece no creando programas de educación informal, abriendo puertas, democratizando, dando espacio, rompiendo la ficción. Vas a tener que leer 5 libros. ¿Estás leyendo mi carnal? Vas bien. Deja los otros 4 libros que tenías. Institucionalizar a Ríos, por ejemplo. Por favor. En las universidades. Pero desde luego. No solo. Que si viviera, sería el secretario de Cultura. Pudiera ser. No más que Ríos tenía un problema. La última vez que discutí con él, yo dije, nosotros tenemos muchos puntos de acuerdo, pero tú eres vegetariano, no mames. No, que tengo 2 iglesias en mi vida, la Revolución Social y las Carnitas. No podía coincidir con Ríos en esto. Avanzo. Democratizar. Pequeñas utopías. Organizarse. Presión de abajo hacia arriba, hacia los nuevos gobiernos, y a interacción. Dominio de las calles. Toma de la sociedad. Compas, a la inmensa mayoría de que están aquí, y excluyo a los que tienen más de 30 años porque ya se jodieron, llegó su época de gloria, y ese es el mensaje que quería traerles desde la Ciudad de México. Llegó el momento en el que suena el tambor. Aro, aro. Es el momento de gloria para esta generación. Cambiemos el mundo. No merece la pena vivir en un mundo el que no aspires a cambiar. ¿Sí? Tener 20 años y no rezar de la utopía es suicidarse lo primero. Desde los remotos fundos y ecos del 68, un saludo fraternal. Es un honor estar con ustedes. Se me van a salir las lágrimas, chingadas. Compañeros y compañeras, bueno, compañeras y compañeros, la Brigada para Leer en Libertad ha traído libros. Por el número de asistentes no creo que alcanzaran para todos. Está en la mitad de precio. Si algunos quieren, allá está. Les agradecemos mucho su participación, y a Paco Ignacio Taibo, que ya hay gente que está aquí pidiendo que le firme. Le va a firmar. Gracias a todos y gracias a la presencia de todos.